Qué hermosa canción, ¿no es cierto? Y cuánta verdad en esto que cantamos, esa palabra que nos sostiene, que es nuestra alegría, que es nuestro gozo cuando lo necesitamos, pero también es la que nos trae fortaleza, la que nos trae guía, la que nos rumbea por el camino correcto, ¿no es cierto? Tantas cosas, esa palabra que es viva y que la leemos una y otra vez y siempre tiene algo nuevo y algo fresco para decirnos, como seguramente lo va a hacer en esta mañana también. Como un anuncio, quiero decirles que, sin ser este fin de semana que viene, el siguiente, el domingo 25 a las 4 de la tarde, se va a estar haciendo en la plazoleta de la Biblia ese acto que se hace todos los años y nuestro pastor va a estar compartiendo la palabra ahí. Así que él nos invita a todos los que queramos acompañarle el domingo 25 a las 4 de la tarde. Bueno, voy a pedirles que puedan preparar sus ofrendas y mientras cantamos, vamos a cantar dos himnos seguidos. Uno tiene como título Usa mi vida, que es el que vamos a cantar primero, y el otro, El amor, creo que se llama. Solución.
Dice Mateo 25, los versículos 34 en adelante, y entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me recibieron. Estuve desnudo y me cubrieron. Estuve enfermo y me visitaron. Estuve en la cárcel y vinieron a visitarme. Entonces los justos les preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer, o con sed y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recibimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Y el rey le responderá: de cierto les digo que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos más pequeños, por mí lo hicieron. El desafío y el llamado de la palabra a ser compasivos, a hacer uso de la misericordia, ¿no es cierto? A salir un poquito de uno mismo y mirar que alrededor hay gente y que cada persona está luchando sus batallas y que las personas tenemos necesidades y que siempre hay al lado nuestro alguien que necesita, ¿sí? No, acá son cosas muy, muy prácticas las que enumera: una visita, ¿no es cierto?, una ayuda, quizás sea material, pero también hay necesidades que se pueden cubrir con un saludo, con un abrazo, con un mensaje, con una palabra oportuna, ¿sí? Y esto es un desafío y es un mandato de Dios, ¿no? Es el amor puesto en práctica. Y más o menos eso es lo que vamos a escuchar en esta mañana. El tema lo va a compartir Matías y él enseguida va a pasar, pero antes de eso les voy a invitar a ponerse de pie y cantamos el último corito, canción. Algunos la van a conocer. Es viejito el corito, pero tiene una letra muy linda. ¿Pueden tomar sus asientos, Matías? Como quieras.
Buen día. ¿Cómo están? Hoy mientras estábamos ahí viendo qué hacer con el generador, dije, qué lindo porque si hacemos sin sonido, venimos todos para adelante y estamos todos más juntitos. Y ahora con luz, si yo les pido que vengan más adelante, no sé si van a venir. ¿No? Los jóvenes generalmente cuando decimos vengan un poquito más adelante, se paran y vienen un poquito más adelante. Pero bueno, vamos a dejarlo así. ¿Cómo están? Antes de comenzar, les entrego los saludos del pastor Carlos. Él junto a algunos hermanos de la congregación se viajaron a Miraflores, Chaco. Están en el retiro de hombres de la asociación. Así que bueno, si todo va bien, salen después del mediodía de regreso para acá. No tuve la oportunidad todavía desde que sucedió, pero quisiera transmitirles mis agradecimientos y los agradecimientos en nombre de todo el equipo de trabajo. Como la mayoría de ustedes saben, en el mes de agosto llevamos a cabo el Congreso de Jóvenes del Departamento Juvenil de la Asociación. Así que les agradezco también a todos aquellos que estuvieron orando. Sé que hay gente que estuvo orando porque me hacía saber y me decía, estamos orando por ustedes. La verdad que Dios nos ha sorprendido un montón ahí durante esos días. Lo hicimos ahí en Jardín América. Así que bueno, hemos superado, o Dios ha superado cada una de nuestras expectativas también ahí. Así que gracias a todos los que estuvieron orando por nosotros también en esos días. Y por último, el próximo fin de semana, el domingo que viene, domingo 18, por la noche vamos a tener 2 charlas en simultáneo aquí. Una es de solteros y noviazgo, ¿sí? No queremos decir noviazgo porque vienen solo los que tienen novios, ¿sí? La idea es que todas las personas que no están casadas puedan participar. Y también, al mismo tiempo, en simultáneo vamos a tener una charla para matrimonios. Así que, si tu matrimonio está atravesando los primeros 10 años de relación, te invitamos a que puedas participar también. Va a estar con nosotros el pastor Sosa, su esposa y también el pastor Silvio Salinas. Así que bueno, vamos al tema que nos corresponde en esta mañana. Y antes de leer, me gustaría hacerle una pregunta o que sinceramente todos los que estamos acá, si yo tendría que decir todos aquellos que tengan problemas o que estén lidiando con alguna situación, algún problema, que pueda levantar la mano. A ver, ¿quiénes levantarían? Wow, pensé que todos. Pero gloria a Dios por aquellos que no tienen problemas. Pero problemas en general, situaciones que no nos gustaría estar atravesando, digamos. O que si nosotros tendríamos la opción de tener que estar lidiando con esta situación, diríamos, no, yo prefiero no lidiarla, ¿no? Muchas veces no tenemos esa opción de poder elegir y tenemos que lidiar y tenemos que soportar y tenemos que atravesar esos problemas. Y la mayoría lo tiene, para no decir todos, ¿sí? Algunos tendrán problemas en su familia, otros tendrán problemas en lo laboral, otros tendrán problemas en su salud, diferentes problemas. Y el hecho de que cada uno de nosotros tenga que lidiar con su propio problema puede hacernos pensar que nuestros problemas ya son suficientes para nosotros y que no tendríamos por qué ocuparnos del problema de los demás, ¿sí? Alguno podría decir, yo con lo que yo tengo ya es suficiente. Demasiado problema tengo yo como para estar mirando los problemas de los demás y ver si puedo tender una mano o no, ¿sí? Y si el pensamiento nuestro es ese, o si a menudo solemos pensar de esa manera, anhelo de todo corazón que la palabra de Dios en esta mañana pueda desafiarnos y pueda hacernos cambiar esa perspectiva o esa manera de pensar. Así que te invito a que me acompañes a abrir tu Biblia en Lucas 10. Vamos a leer un texto que seguramente nunca en tu vida leíste. Así que cuando leamos esta porción de la palabra, hacé como si es la primera vez que la lees. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Lucas capítulo 10, versículo 25. Dice así, y aquí
un intérprete de la ley, se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en la mano de los ladrones? Y él le dijo, el que usó misericordia de él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Bien? ¿Primera vez que leemos este texto? Conocido, pero nos puede enseñar un montón o nos puede refrescar un montón. Todo este relato del buen samaritano, esta historia tan conocida que la vemos desde chiquitos en la escuela bíblica, surge de una pregunta que le hacen a Jesús. La pregunta es, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida? ¿Sí? Y es interesante porque Jesús podría haber respondido a esta pregunta de tantas maneras. Yo me ponía a pensar, y tenemos tanto material nosotros hoy en la palabra de Dios, cuanto más Jesús, para responder a este escriba, a este abogado de la ley, de qué debería hacer para ser salvo. Pero la respuesta de Jesús sorprende a este intérprete de la ley y le dice, ¿y qué dice la ley? ¿Qué dice la escritura que hay que hacer? Y este escriba sacando pecho le responde y lo responde correctamente. Entonces, esta respuesta o esta pregunta que le hace Jesús en respuesta a su pregunta sorprende al escriba. Y Jesús le dice, bueno, está bien, hace eso y vas a vivir. Simple. No le habló de la gracia, no le habló de que ha sido elegido por Dios desde antes de la fundación del mundo. No le dijo nada. Le dijo, hace eso y vas a tener la vida eterna. Y saben, me ponía a reflexionar en esta pregunta, en esta respuesta de Jesús. Y me acordé del joven rico. ¿Se acuerdan que el joven rico le hace un planteamiento parecido a Jesús? Y le dice, maestro bueno, ¿se acuerdan? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Sí? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Bueno, ya sabes lo que tenés que hacer. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y la respuesta de este joven dice, pero Señor, desde mi juventud hago eso. Y Jesús le dice, sí, pero te falta algo. Te falta amarme con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Jesús no lo dijo con esas palabras, pero le dijo, bueno, andá y vende todas tus cosas, dáselo a los pobres y vení y seguime. Lo que Jesús le estaba diciendo, tenés que reemplazar ese amor que tenés por tus cosas materiales por el amor a mí. Si querés heredar la vida eterna, tenés que amarme con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente.
Y entiendo que ese es el requisito para nosotros heredar la vida eterna. Amar al Señor con todo lo que somos, integralmente, corazón, alma, cuerpo y fuerzas. El amar a Dios es lo que va a hacer que nosotros hagamos las demás cosas que nosotros ya sabemos y conocemos que están bien, que tenemos que hacerlas. Entonces alguien podría preguntar o podría decir, sí, entonces yo para ir al cielo tengo que amar a mi prójimo. Y en realidad no. Lo que nosotros tenemos que hacer es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra mente. E inevitablemente el amar a Dios va a resultar en el amor al prójimo. ¿Se entiende? Porque hay muchísima gente que ama a su prójimo y no hereda la vida eterna. Hay un montón de gente que no adultera, que no roba, que no dice falso testimonio y no hereda la vida eterna. El hecho es amar a Dios. Del amor a Dios surgirá todas las demás cosas. ¿Saben? Nosotros muchas veces, justo el fin de semana anterior, por la noche, empezamos una serie de mensajes a las 7 iglesias, de Apocalipsis 2, capítulo 2 y capítulo 3. El domingo pasado vimos la iglesia de Éfeso, en el que Jesús le reconoce un montón de virtudes a la iglesia y le dice, yo veo su arduo trabajo, veo su esfuerzo, veo todo lo que hacen, excelente. Veo cómo cuidan la sana doctrina, veo el celo que tienen por la iglesia, cómo cuidan a la iglesia, cómo se cuidan de los falsos profetas. Veo todo eso y está bien, pero hay algo que tengo en su contra. ¿Se acuerdan qué es lo que le dice Jesús? Han dejado su primer amor. Han dejado su primer amor. O sea, que hay un montón de gente, e incluso hay un montón de iglesias que hacen todas esas cosas, pero han abandonado su amor a Dios. Del amor a Dios surgirá o deben surgir. Nuestra obediencia debe ser una expresión del amor a Dios. No al revés. Todo lo que hacemos lo hacemos por amor a Dios. Servimos, trabajamos arduamente, nos acercamos a la palabra, estudiamos la palabra, nos comunicamos, tenemos comunión con Dios, hacemos nuestro devocional, tenemos nuestra vida íntima con Dios, por amor a Dios. No porque es un estatuto de la iglesia o no porque la iglesia lo instituye así o hay que hacerlo así. Entonces la respuesta de Jesús a este escriba, a este estudioso de la ley, seguramente sorprendió a esta persona. Y yo decía, wow, claro, Dios tuvo que darnos la lista de los 10 mandamientos. ¿Conocen la lista de los 10 mandamientos, no? Y digo, Dios tuvo que darnos la lista de los 10 mandamientos porque Él tuvo que explicarnos qué es lo que significa amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Porque podríamos tener ese único mandamiento y con eso bastaría. Si nosotros amásemos a Dios con todo lo que somos, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, inevitablemente no hurtaríamos, no mentiríamos, amaríamos al prójimo, no diríamos falsos testimonios. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces dice que este escriba, no quedándose muy conforme con la respuesta de Jesús, dice el texto interesante porque dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo. ¿Sí? Inevitablemente este escriba estaba en falta. Inevitablemente esto de amar al prójimo no iba mucho con el escriba. Capaz amar a Dios, todo bien, pero amar al prójimo no iba mucho con él. Y él dice, ¿quién es mi prójimo? ¿No? Tentándole a Jesús, con la esperanza de que Jesús pueda decirle, bueno, el que más o menos es así, es tu prójimo, y el que no es así, no es tu prójimo. Entonces esto al escriba le iba a dar un poco de ventaja y un poco de holgadez, porque iba a decir, bueno, a este sí tengo que amar, a este no tengo que amar. Pero la respuesta de Jesús no fue esa. Primera de Juan, capítulo 4, 20 y 21 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?
Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Lo que decíamos hoy. Del amor a Dios va a surgir todas las demás cosas. Iglesia, si nosotros queremos hacer todas las demás cosas sin amar a Dios, no tiene sentido. Es puro esfuerzo humano. Es puro sacrificio sin resultados, sin sentido. Porque el amor a Dios es lo que nos impulsa a amar a nuestros amigos y hasta a nuestros enemigos. El amor a Dios es el que me anima o el que me impulsa a mí a vivir una vida santa, apartada, una vida en comunión. El amor a Dios es el que me impulsa a mí a vivir una vida en comunión con mi iglesia. El amor a Dios es el que me impulsa a mí a velar por la unidad de la iglesia. Pero muchas veces nosotros nos olvidamos de amar a Dios de la manera correcta y queremos hacer un montón de otras cosas. Y ahí es donde se nos empieza a chispotear todo, porque decimos, todo esto es imposible. Es imposible llevarme bien con todo el mundo, es imposible amar a todo el mundo, es imposible atender las necesidades de todo el que tiene necesidad. Es imposible que nos mantengamos unidos con toda la diversidad de pensamientos y de puntos de vista y de experiencias que hay en una iglesia. Es imposible, y sí, es imposible. Pero si amamos a Dios, todas esas cosas surgirán. Vivimos en días en los que la mayoría de los que estamos hoy aquí, como decíamos hoy al principio, tenemos diferentes problemas. Y convivir, lidiar con estos problemas muchas veces nos hacen, a veces conscientemente y a veces inconscientemente, nos hacen encerrarnos en un egoísmo en el que yo solamente me preocupo por mis problemas y si yo logro resolver mis problemas, gloria a Dios, con eso estoy bien. ¿Sí? Y hay dos filosofías de vida, al menos, que en este tiempo han marcado mucho. Y una es el materialismo, en el que todo el mundo quiere trabajar, tener, acumular. Y la otra es esa paz individual y egoísta, ¿sí? Yo voy a levantarme todos los días a la mañana, me levanto a las 6, desayuno, me voy a mi trabajo, me voy a mi negocio, hago mis negocios, no me meto en la vida de los demás, conservo mi paz individual, no quiero que nadie me moleste y con eso estoy bien. Yo no me meto en la vida de nadie, que nadie se meta en mi vida, yo trabajo por lo mío, cumplo mis objetivos y estoy bien. Que nadie me moleste. Que nadie interrumpa mi paz. Y en ese contexto, que indudablemente afecta a la iglesia, en ese contexto Dios nos llama a ser misericordiosos. Así como veíamos hoy. Mateo 5, versículo 7 dice, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. O sea que los que no son misericordiosos, al parecer, no la alcanzarán. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esta parábola que veíamos recién, del buen samaritano, tiene algunos matices que seguramente ustedes ya conocen, pero me gustaría compartirlos porque nos va a ayudar a comprender un poquito la profundidad de lo que Jesús quería transmitir. En primer lugar, los samaritanos y los judíos eran enemigos, ¿sí? Públicamente muy enemigos. Leía un comentarista que decía que a tal punto que si una partera judía tendría que atender a una mujer samaritana embarazada a punto de dar a luz, elegía no atender y que sea de esa vida lo que sea, porque el caso de que ella pueda atender ese parto, eso significaría que un gentil más iba a nacer. A ese punto era la enemistad entre los judíos y los samaritanos. Existía un profundo odio entre ellos, ¿sí? Porque los judíos se veían como esos descendientes puros, ese linaje puro, escogido, descendientes de Abraham, mientras que los samaritanos eran una raza más mestiza, más mezclada. ¿Sí? Los samaritanos eran descendientes de unos judíos que vivían en el norte que se habían casado con extranjeros o con gentiles. Entonces,
esto hacía creer a los judíos que ellos eran la raza pura, que ellos eran la raza de ese linaje escogido, el pueblo de Dios, todo lo que nosotros ya conocemos, y que los gentiles valían menos o no eran su prójimo. Entonces, el hecho de que Jesús haya elegido a la figura del samaritano para ayudar a ese judío ahí, ponía el dedo en la herida porque tocaba enormemente el orgullo de este intérprete de la ley. A tal punto, fíjense, nosotros quizás en la lectura rápida no nos damos cuenta, pero a tal punto que cuando Jesús le pregunta al final de la historia a este intérprete de la ley quién fue el prójimo de este que ayudó al que cayó en manos de los ladrones, el intérprete de la ley no dice el samaritano, no lo reconoce. Dice el que usó misericordia con él. No lo reconoce como samaritano. ¿Por qué? Porque el judío no podía aceptar que un samaritano podría tenderle una mano a un judío. Es algunos datos que nos ayudan a entender un poquito la profundidad de esta parábola. El judío de aquel tiempo había limitado el concepto de prójimo a un reducido grupo de personas. Por eso el intérprete de la ley le pregunta, ¿y quién es mi prójimo? ¿A quién tengo que amar? Jesús le dice, bueno, hace eso y vivirás. Está bien. Él mismo había respondido que tiene que amar a Dios con todo lo que es y también a su prójimo. Pero el judío le pregunta, ¿quién es el prójimo? ¿Sí? Y así como veíamos que el judío pensaba que era el pueblo escogido por Dios, que eran los puros, raza pura, apartada, ¿sí? También ellos habían limitado el concepto al prójimo. Ellos pensaban o practicaban de que el prójimo era únicamente aquel judío. Los gentiles no eran prójimo. Y con esa esperanza, el intérprete de la ley le pregunta a Jesús, ¿quién es el prójimo? Queriendo que Jesús le responda a eso. Y saben, nosotros a menudo cometemos ese error del pueblo judío. Nadie aquí creo que es judío y piensa que solo los judíos son prójimos, pero nosotros muchas veces, en el trajín de la vida, en el diario vivir, vamos cada vez limitando un poquito más ese grupo selecto de quiénes son nuestros prójimos. ¿Sí? Déjame ponerte un ejemplo. Por ejemplo, pensamos que solamente nuestros amigos son nuestro prójimo. O podemos pensar que, bueno, hasta mi familia son nuestros prójimos. O podemos pensar que la iglesia, todos los que somos parte de la iglesia de Elim, somos prójimos unos con otros. Y sin querer hemos empezado a reducir ese grupo de prójimos. Y nos hemos quedado entre nosotros, entre la iglesia, entre la familia, entre nuestros amigos. Y a la hora de amar, pensamos que tenemos que amar solo a esas personas. Pensamos que tenemos que amar solo a nuestros amigos, solo a nuestra familia o solo a nuestra iglesia. Y ya la iglesia es más difícil de amar porque hay cada uno uno que me mira mal, otro que no me saluda, pero bueno, amo a la iglesia. Pero hemos reducido ese concepto o esa idea de quién es nuestro prójimo. Y Jesús trata de revertir esa idea con esta parábola. En aquel tiempo le tocó el orgullo a los judíos y en este tiempo nos toca a nosotros. De que nosotros podamos plantearnos quién es nuestro prójimo, a quién tengo que amar. Y hasta a veces se nos hace o pensamos que se nos hace más fácil amar a Dios con todo nuestro corazón, porque el intérprete no cuestionó eso. Él tenía claro que tenía que amar a Dios. Pero cuando se trata del otro, y como veíamos en el texto de Primera de Juan, ¿cómo pueden decir que aman a Dios si no se aman entre ustedes? Si no se aman entre ustedes que se ven, ¿cómo pueden amar a Dios que no lo ven? Y Jesús podría haberle respondido tranquilamente que todos eran el prójimo de este escriba, de este estudioso de la ley. Sin embargo, eligió darle esta enseñanza
Porque Jesús también quería hacerle ver que el prójimo también es el que está del otro lado. Que el prójimo también es el que está del otro lado de la puerta. Que el prójimo también es aquel que piensa distinto. Que el prójimo es aquel que también que cree diferente, que no tiene la misma fe. El prójimo también es aquel que me lastima, aquel que me hiere. El prójimo es aquel que es simpatizante de otra fuerza política a la mía. El prójimo también son mis gobernantes. Pero nosotros hemos reducido inconscientemente ese concepto del prójimo y pensamos que nuestro prójimo son aquellas personas con las que nos llevamos bien. Entonces, con las personas que nos llevamos bien se nos nace tender una mano, ¿sí? Bueno, y hasta a veces hasta seleccionamos, ¿no? Sí. Pero se nos es más fácil ayudar, se nos es más fácil servir, nos es más fácil atender la necesidad de aquel con el que me llevo bien, con el que pienso lo mismo, con aquel que me puedo sentar a tomar un mate y sé que no voy a discrepar en ningún punto de vista porque pensamos igual. Entonces, ese sí puede ser mi prójimo. Pero con el que sé que piensa distinto, con el que sé que me pelea todo lo que digo, o que cree diferente, o que tiene otra fe, entonces pensamos que ese ya no es nuestro prójimo. Y cuando Jesús le enseña esta parábola al escriba, le estaba diciendo, todos son tu prójimo. Iglesia, todos son nuestro prójimo. Y si nosotros podríamos preguntar hoy, bueno, no vamos a preguntar quién es nuestro prójimo, porque entendemos que todos lo son. Entonces nosotros podríamos decir, ¿tengo que amar a todos? Porque el mandamiento dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si el prójimo decimos que son todos, ¿tengo que amar a todos? Y esto es catastrófico. Y saben, el amor o amar a alguien no es decir, Dios te bendiga, estoy orando por vos. Sí, orar por alguien puede ser una expresión de amor. Nosotros oramos unos por otros y es una expresión de amor. ¿Sí? Pero no es solo eso. Amar significa hacer algo para suplir la necesidad de alguien. Amar significa, como cantábamos hoy, amor es entregarse. Fíjense lo que cantábamos nosotros, antes de que yo pase acá. Amor es entregarse en alma y cuerpo a la humanidad. Vivir siempre sirviendo sin que tú esperes algo para ti. Eso es amar. Y ahora Jesús nos está mostrando que nosotros tenemos que vivir de esa manera para con todo el mundo. Para con todo aquel que tenga necesidad. Amar al prójimo es atender su necesidad, es brindar una mano, es dar consuelo, es estar en momentos de dificultad, dejar mis cosas, como tuvo que hacer el samaritano, dejar mis cosas de lado para atender al necesitado. Quedarse los días que fuera suficiente con el que estaba necesitado. Y si se tuviese que ir a ser como aquel samaritano, decir, bueno, dejo a cargo de alguien y después pago y cumplo con lo que me corresponde. Eso es amar. Y ahora se dan cuenta porque él decía hoy que si nosotros no amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, se nos hace imposible amar al prójimo. Mi amor por Dios me impulsará a amar a mí de esa manera. Humanamente, imposible. Imposible que cada uno de los que estamos hoy acá pueda amar de esa manera a aquel necesitado, sin importar su clase social, sin importar su raza, su descendencia, su inclinación política, ni sus creencias. Emil Bock, un escritor conocido, dice, solo a través de una profunda relación con Dios podemos amar a Dios y al prójimo. Solamente con una profunda relación con Dios.
Quiero hacer un paréntesis, hago un paréntesis y después ya me voy a la conclusión. ¿Bien? Pero quiero que me acompañes en esto. Y si estás tomando nota o si querés tomar nota ahí, puedes anotar estas cosas. Juan 5:35 dice, ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida. ¿Sí? Son las palabras de Jesús. Ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas le dan vida eterna. Pero las Escrituras me señalan a mí. Palabra de Jesús. Las Escrituras me señalan a mí. ¿Qué tiene que ver esta historia con Cristo? ¿Qué tiene que ver esta historia con Jesús? Y quiero que podamos repasar un poquito y que podamos hacer algunas similitudes para que también esta historia pueda ayudarnos o pueda animarnos a amar al necesitado. Y entiendo que Jesús es el buen samaritano de la humanidad. Entiendo que Jesús es el buen samaritano de la humanidad. Muchas veces nosotros, al estudiar esta parábola, nos hemos identificado y nos han enseñado, y quizás nosotros hemos enseñado, de que nosotros tenemos que ser como ese buen samaritano, ¿no? Que atiende las necesidades, que se ocupa de aquel que tiene necesidad. Pero es interesante ver esta parábola de esta manera. Jesús es el buen samaritano. El pecador es el que está moribundo en el suelo, golpeado, bañado en sangre. Fíjense lo que dice Romanos 7:24. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él estaba muerto espiritualmente y sin fuerzas. Efesios 2:1, solamente voy nombrando, dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y muchos pecados. Entonces pasó un samaritano por el camino. ¿Sí? Lucas 19:10, este texto tan conocido que dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús es ese samaritano caminando por la calle, encontrando a ese pecador moribundo en sangre y en pecado. Nos vio tendido y bañado de sangre. Ezequiel capítulo 16, versículo 6 dice, yo pasé junto a ti y te vi en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive, sí. Te dije, vive cuando estabas en tu sangre. Fíjense si esto no tiene similitud con la parábola que acabamos de ver. Curó nuestras heridas. El buen samaritano, Jesús, curó nuestras heridas. Isaías 53, 4 y 5 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero Él herido fue por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos curados. Él curó nuestras heridas. El samaritano atendió nuestras heridas cuando estábamos tirados en el camino. Fíjense esto, Él confió en los cuidados del mesonero. Juan 16:7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Esta figura del samaritano que atiende ahí al enfermo, cura sus heridas y dice, me voy, me tengo que ir. Y ahora Jesús en Juan 16 está diciendo, les conviene que yo me vaya porque va a venir el Consolador. Pero así como se fue, también prometió volver. Juan 14, versículo 2 y 3 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a sí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cuando este buen samaritano le dice al mesonero, yo me voy, pero tranquilo, hacé lo que tenés que hacer, después yo vuelvo y arreglamos las cuentas. Representa esa figura en la que Jesús dice, me tengo que ir, pero voy a enviar a otro. Le voy a dejar en cuidado de otro, le voy a dejar al Espíritu Santo. Él cuidará de sus vidas, Él guiará, Él los revelará mis verdades, mis misterios. ¿Y saben por qué quería hacer este paréntesis?
¿Y por qué quería que podamos hacer esta comparativa entre la historia del samaritano y Jesús? Porque cuando nosotros entendemos que Jesús es el buen samaritano y que nosotros alguna vez estuvimos tirados en el camino, cuando tenemos presente que Él vino hacia nosotros, que Él curó nuestras heridas y que Él nos dio vida, a pesar de que nosotros podríamos ser sus enemigos, cuando entendemos estas cosas, inevitablemente somos movidos a misericordia. Cuando entendemos que una vez vos, que una vez yo estuvimos ahí tirados en ese camino, bañados en sangre, en pecado, en mugre, y que una vez ese buen samaritano, Jesús, vino por nosotros, atendió nuestras heridas, nos dio vida, inevitablemente somos movidos a misericordia. Si nosotros tenemos presente esto y no somos movidos a misericordia para con nuestro prójimo, hay algo que está mal. Si somos sinceros y si somos humildes de corazón y cuando vemos un necesitado podemos decir, yo también estuve ahí, voy a tender una mano porque Jesús me tendió la mano. Porque Jesús me vio cuando yo estaba tirado en el camino, me vio cuando estaba muerto en pecado, me vio cuando era miserable. Yo también quiero amar a esa persona que está en esa condición. Cuando tengamos esto presente, cada vez que veamos a alguien en necesidad, traeremos a memoria que alguna vez nosotros estuvimos ahí. Y hubo alguien que se detuvo por nosotros. Sin importarle nada, se humilló, se agachó y en sus brazos nos cargó, se ocupó de nosotros, murió por nosotros y nos dio vida. Si tenemos presente esto, por amor a ese que nos curó las heridas, amaremos al necesitado. ¿Se entiende? Por amor al que primero me tendió una mano a mí, amaré al que hoy está en esa condición. Y por último, y voy cerrando con esto no debe surgir de esfuerzos humanos. No quiere decir que ahora nosotros nos vayamos a casa y digamos, tengo que amar al prójimo, tengo que amar al prójimo, tengo que amar al prójimo. Porque dijimos que es imposible que esto surja de esfuerzos humanos y que lo hagamos humanamente. Es más, muchos se esfuerzan, muchos aman a su prójimo. Hay muchas organizaciones que lo hacen, que atienden a los necesitados. Hay muchos que hacen esta clase de obras, pero no heredarán la vida eterna. Y esto es un aliento para nosotros, porque el amar a nuestro prójimo no se trata de esfuerzos humanos. Amar a nuestro prójimo se trata de que el Hijo del Hombre, Cristo, vive en nosotros y Él debe manifestarse en nuestras vidas. O sea, no tengo que esforzarme para amar al prójimo, tengo que morir a mi vida para amar al prójimo. El que vive en mí ama al prójimo. El que vive en mí ama al necesitado. El que vive en mí se detiene, no importa la agenda que tenga, y atiende las necesidades de aquel que está tirado en el camino. Yo solamente debo sacrificarme a mí. Estando juntamente crucificados con Cristo, ya no vivo yo, dice Pablo en Gálatas, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tenemos que morir, iglesia, para poder amar al prójimo. Porque si nosotros vamos a querer amar con nuestras fuerzas, vamos a encontrar un montón de excusas. No, pero él, fíjate que si está tirado en el camino, ha de ser. ¿Por qué ha de ser? ¿No? Porque tomó sus decisiones, porque hizo esto. Él eligió. ¿Cuántas veces hemos dicho, yo mismo lo he dicho, cuántas veces hemos dicho, si está así es porque él quiere estar así o ella quiere estar así? Claro, entonces, humanamente nosotros empezamos a encontrar un montón de excusas para no tender una mano al necesitado. Pero si morimos a nosotros, aquel que vive en nosotros ama al necesitado.
cuánto ames a tu prójimo no se trata de qué tan grande sea tu corazón, no se trata de qué tan dulce, de qué tan tierno podés llegar a ser vos. Cuánto ames a tu prójimo se trata cuánto hay de Cristo en tu vida. Cuánto se manifiesta el Hijo del Hombre en tu vida. Cuánto de Matías hay y cuánto de Cristo hay. Cuánto yo pueda amar a mi prójimo, a aquel que tenga necesidad, a aquel que necesita de una mano, no se trata de qué tan bueno pueda llegar a ser yo, ni de qué tan sensible pueda ser mi corazón. Se trata de cuánto, en qué medida yo, Matías, he crucificado mi carne para que Cristo viva en mí. Entonces, terminando, iglesia, les animo a que podamos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Porque el amar a Dios va a derivar inevitablemente en todo lo demás que nosotros ya conocemos por medio de la palabra que tenemos que hacer. Humanamente es imposible. Y esa es una mochila que nosotros como iglesia, como cristianos, nos tenemos que quitar. Con esfuerzos humanos no vamos a amar a aquel que piensa diferente, no vamos a amar a nuestros enemigos. Pero sí, si el Hijo del Hombre se manifiesta en nuestras vidas. Si Jesús, si Cristo empieza a crecer en nuestras vidas. Y eso implica crucificarme a mí, morir a mi forma de amar. Y que Él pueda amar a través de mi vida. ¿Qué te parece si te pones de pie ahí donde estás y oramos? Para estirarnos un poquito, porque me dijo Yoli que después de esto ya nos vamos. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias porque una vez más podemos estar acá, reunidos como iglesia. Gracias porque nos has refrescado esto de amar al prójimo. ¿De qué se trata? Ayúdanos, Señor, a poder amarte en primer lugar de todo corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Amarte bien. Como en reiteradas ocasiones, por medio de tus palabras, has reclamado a tu pueblo que ha olvidado de amarte. En esta mañana queremos decirte que nos comprometemos a amarte bien como te corresponde. Y estamos seguros que nuestro amor por vos derivará en un montón de buenas acciones, como la de amar a nuestro prójimo. Ayúdanos a estar atentos a las necesidades, individualmente y como iglesia también. A que podamos estar pendientes de nuestro prójimo. A que podamos detenernos en el camino y ayudar a ese judío lastimado, golpeado. A que podamos ocuparnos de sus heridas, a que podamos tomarnos el tiempo para vendarle. Y que en caso que no podamos estar nosotros, podamos ocuparnos también de que esa persona esté atendida. En el nombre de Jesús te agradecemos por tu palabra. Y te pedimos que tu Espíritu Santo pueda hacer crecer más y más esa semilla que hemos sembrado en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Iglesia, gracias por estar, gracias por venir. Y nos vemos el domingo que viene. Esta noche, 19:30, hay reunión, así que todos aquellos que quieran venir están invitados. Hoy vamos a ver el segundo mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis. Gracias.